Hola a todos, otra vez más en otro episodio de Publishers Podcast, este podcast que estamos realizando de manera especial desde la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con el patrocinio y la inestimable colaboración de Zebralusion, el mayor distribuidor digital de audio en el mundo. Y ahora mismo estamos con Marifé Boix, que es una alegría verla aquí en Bogotá. Nos encontramos en diversos eventos, que es vicepresidenta de la Feria de Frankfurt o Frankfurter Buchmesse, que no sé si la pronunciación alemán es decente o mala, vicepresidenta para Europa del Sur y Latinoamérica. Y la primera pregunta es obligada, que es ¿por qué estamos hoy en Bogotá, Marifé? Pues estamos hoy en Bogotá porque es el primer día profesional de esta feria. Y bueno, ya hacía un par de años que no venía y en esta ocasión, pues aparte de encontrarme con los editores y otros profesionales colombianos, pues me topo también con Brasil como invitado de honor y como también tengo mucho contacto con Brasil, pues premio doble. Sí, es una muy buena oportunidad para tocar lo que viene siendo todo el mercado latinoamericano del libro, que normalmente en estas ferias estamos acostumbrados al mercado en español. Y un mercado o un sector que cada año va teniendo más presencia, yo lo he podido constatar a lo largo del tiempo en la Feria de Frankfurt, ¿no es así? Sí y no. O sea, creo que con la pandemia hubo ahí un corte que, como en todas partes del mundo, complicó también la presencia de América Latina en la feria y concretamente Colombia dejó de venir a Frankfurt y el año pasado afortunadamente volvió a participar con un stand, algo que repetirá este año. Brasil es constante y siempre también relativamente con un stand parecido o del mismo metraje. México, Argentina y Chile también. Teníamos a Cuba el año pasado también como expositor. Y bueno, para este año por primera vez participarán también editores de Ecuador, que han mandado ahora su registro. O sea, bueno, intentamos que vaya creciendo, que se le pueda dar más visibilidad a América Latina en la feria, sí. Y al idioma en español, en este caso, o el portugués también lo podemos meter, Portugal también estaba presente este año en la feria, un idioma que cada vez va cogiendo también más peso. Hablaba antes con Kurt Gillens y me decía que cada vez había mayor interés en Alemania por el español. También es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, la verdad es que hay muchos españoles también, hay latinos, pero también muchos españoles en Alemania, y lo cierto es que sobre todo Frankfurt, más allá de Berlín quizá, pero Frankfurt es una ciudad o una región alrededor de Frankfurt, el área Rhein-Main, muy multicultural. O sea, hay muchísima gente. Vas por la calle, eso de que crees que puedes hablar en español no te va a entender nadie, no funciona. O sea... Bueno, el ejemplo mío fue cuando entré este año en la feria, perdidito, intenté utilizar mi inglés y me dijo la chica que era de Guadalajara, lo cual funcionó mucho, también ayudó. Pero esto a modo broma. Y ahora importante es qué ofrece o qué podemos ofrecer desde Frankfurt, desde la Feria de Frankfurt, o qué puede encontrar un editor o otro profesional del sector del libro, un agente de habla hispana en Frankfurt. Pues, a ver, primero decir que la Feria del Libro de Frankfurt se encuentra en Alemania, pero es una feria muy internacional. El 70% de los expositores es internacional, con lo cual está prácticamente todo el sector mundial, o al menos los que son relevantes o creen que son relevantes, están en la feria. También hay proveedores de servicio, como tú decías, otros profesionales que van aumentando, por ejemplo en el área de audio, o proveedores de servicio que tienen que ver con lo que es el tema de impresión, procesos de preimpresión, ese tipo de cosas. Hay un área muy grande de
editores científico-técnicos, académicos. Los infantiles sobre todo son alemanes, los que están agrupados, los demás infantiles internacionales están en sus respectivos pabellones con los editores de los países de la misma habla, del mismo idioma. ¿Y qué puede encontrar? Pues encuentra de todo. Encuentra de todo. Es difícil decirlo porque hay muchos perfiles distintos. O sea, ahí te va una persona que trabaja como consultor y puede encontrar a empresas que le pueden contratar como consultor. Puede ir un productor de audiolibro, como es el caso concreto de uno que ha estado en Frankfurt, y conocer a un distribuidor que le contrata para que le produzca los audiolibros para América Latina, por ejemplo. Ilustradores van menos, o sea, eso es diferente a Bolonia, por ejemplo, que es una feria más para el perfil del ilustrador, pero también hay, o sea, también están las agencias de ilustradores y también encuentran ahí a los editores, les muestran sus carpetas, sus obras, etc. Hay muchas editoriales infantiles, hay un área de cómic que es más centrada en el tema profesional, o sea, no como en Guadalajara, por ejemplo, que el área del cómic empieza cuando acaban los días de profesionales, o sea, está centrado más en la venta del cómic al público general que tienen en Guadalajara. Eso en Frankfurt es distinto, hay un Comic Business Center y luego el fin de semana pues también hay cosas, pero no es lo más importante. Bueno, pues diferentes. Sí, porque además es muy importante esa diferenciación que haces, porque para la gente o los que nos estáis viendo que aún no os habéis acercado a Frankfurt, o que suena un poco como comentaba en una mesa redonda que hemos tenido antes, John Naranjo, Frankfurt es la meca un poco del libro, ¿no? Y es cierto, pero a diferencia de otras ferias a las que estamos acostumbrados, Frankfurt es una feria eminentemente profesional. De hecho, los 3 primeros días son jornadas profesionales puras y duras, y el fin de semana, digámoslo así, ya está abierta al público en general, donde hay pues esa parte de venta, donde las editoriales, principalmente alemanas, pero también lo hemos podido comprobar en otras ocasiones, los editores de otros países en sus stands están vendiendo también obras, pero es principalmente profesional. Una feria que está pensada o concebida desde el sector y para el sector. Sí, pero hoy cada vez el sector también tiene un interés más grande en el público general. Entonces, sobre todo los grandes grupos y algunos otros quieren el contacto directo con el público general. Y eso a veces nos hace sentir en una encrucijada, porque tenemos a los súper profesionales que no quieren que les moleste nadie cuando están trabajando en su stand, mientras que a lo mejor tienen a otros editores vecinos que quieren una fila de chiquillos que quieran una firma en un libro que han conseguido. Entonces, ahí hay varios retos que hay que abordar, y de hecho la feria la inventamos cada año de nuevo. O sea, nos sentamos ya antes de la feria actual, ya estamos pensando en la siguiente. Entonces, una novedad que habrá este año, por ejemplo, es que vamos a abrir otro pabellón, el pabellón 1, que está un poquito separado, y en ese pabellón pretendemos colocar todo lo que puede ser interesante para un público juvenil, un público general, todo el tema de romance y romantasy y todas estas nuevas cosas que van surgiendo, estas nuevas tendencias del New Adult, lo vamos a colocar todo en ese área. También las áreas de firmas de libros, Meet the Author, que teníamos antes en otros espacios, lo hemos tenido en la calle. El año pasado lo tuvimos en el pabellón 4.1, en una parte del pabellón, todo organizado, pero hay tal aglomeración que se convierte en un problema de seguridad dentro de los pabellones. Entonces nos ha llevado, por ejemplo, a tomar esta decisión de abrir un pabellón adicional. Y esto, o sea,
no viene aquí al caso, pero para nosotros es importante porque nosotros alquilamos el recinto ferial. No nos pertenece como a otras ferias. La feria de Leipzig, por ejemplo, le pertenece a la feria de Leipzig. La feria del libro de Bolonia le pertenece a Bologna Fiere. O sea, están en su propio recinto y pueden disponer más fácilmente de los espacios. En Frankfurt no. Cada nuevo pabellón que abrimos lo pagamos. Y si no lo vendemos, pues nos quedamos con ese coste adicional. Es decir, que es compleja esa decisión que hay que tomar cada vez de cara a la estrategia de la siguiente feria. Interesante planteamiento, porque de hecho yo el año pasado, el sábado, me sorprendía la masividad de gente, de público general asistiendo a la feria, que además sorprendería mucho porque te encontrabas desde esos new adults o muchos disfrazados en ese rollo otaku que se lleva. El pabellón del cómic el año pasado fue un exitazo, el de novela gráfica, en fin. Pero vamos a hablar un poquito, vamos a volver un poco a nuestra Latinoamérica o a nuestra España también, a este sector español, para hablar también un poco de, por un lado, la gran cantidad de paneles, formaciones, posibilidades que se abren. Hoy habéis abierto la convocatoria para crear esa programación de primerísimo nivel, muy curada, porque no entra todo. Desde la Feria de Frankfurt se hace una importante curación. Y luego toda la serie de actividades que hay alrededor, que sirven. O sea, es decir, hemos hablado antes con algunos editores y nos comentaban cómo les cambia la visión del sector editorial el ir a Frankfurt, a un lugar internacional. No sé qué nos puedes contar sobre esa programación. Hemos hablado ya del New Adult, el nuevo pabellón que aparece ahora, pero cada vez es más demandada, las ofertas que recibís de programación cada vez es más curada. El año pasado audio tuvo mucha importancia. Tenemos también opciones de otros medios, otras segundas vidas, llamémoslo así, de libros, derechos audiovisuales. Sí. O sea, la feria va evolucionando a medida que evoluciona la industria. Sí, bueno, la feria hace varios años que, por ejemplo, se instaló el área The Arts Plus, que se dirige a los profesionales también de otras áreas vinculadas al libro o no, pero que se podrían vincular al libro. Y dentro de ese espacio, por ejemplo, todo el viernes está dedicado al tema audiovisual. Hay tours, hay matchmakings con productores de audiovisual, se presentan también debates, mesas redondas, etcétera. Todo eso tiene lugar ahí. Habrá también un espacio dedicado, pero será más tipo lounge, dedicado al tema de juegos. Bueno, diferentes, como decía, diferentes áreas ligadas o industrias creativas ligadas al sector editorial también. Pero lo que comentaba sobre la programación es importante porque no hay tantos foros de actividades. Entonces intentamos obviamente hacer una curación interesante para que sea una programación a la que vayan los profesionales que están esos días en la feria. Hemos cambiado también a lo largo de los años, porque antes ya se hacía el martes el Frankfurt Rights Meeting, donde se reunían los responsables de derechos y agentes literarios, y cada año iban los mismos. No era algo que decías es para principiantes, no, ya es para profesionales, porque continuamente están cambiando los contratos, están cambiando los derechos según qué formatos, etcétera, etcétera, y era como un ponerte al día y encontrarte con tus iguales, ¿no? Con tus pares ahí. Eso ahora lo hacemos antes de la feria, lo hacemos online y luego se hace un encuentro en la feria. Durante la pandemia, que intentamos, sobre todo el año que se hizo la programación digital, intentamos crear nuevos formatos como el que se sigue manteniendo, el de Hof, que el que no lo conoce sabe que durante la feria, no sabe, pero
Le contamos que durante la feria muchos editores, muchos participantes acaban tomándose una copa en el mítico hotel Frankfurter Hof y obviamente con autorización de ellos les preguntamos y creamos un espacio online llamado The Hof que se sigue manteniendo y se siguen, bueno, pues se invita gente, hablan sobre un tema específico. La última reunión se estuvo tratando el tema de inteligencia artificial y después se crean diferentes pequeños grupitos que hablan entre sí, se conocen como si estuvieran en una antesala de una conferencia igual. Y al principio hay música con un dúo que también hacía música en el Frankfurter Hof y al final también, y es como algo muy, muy relajado y una manera diferente de hablar y de aprender cosas nuevas. Eso se sigue haciendo online, pero luego en la feria se hace un encuentro físico. Eso es lo que hemos estado cambiando en los últimos años. Pero por lo demás hay un pabellón que está en el centro de la feria, el Frankfurt Pavilion, que sobre todo alberga programa político, sociopolítico, cultural, pero más político que nada, y ahí sí decidimos nosotros qué se hace y cuándo. Voy a cambiar porque has nombrado The Hof y nombrar The Hof es también nombrar agentes. Y para quien no ha estado en Frankfurt, incluso para quien ha estado y no ha tenido la oportunidad de entrar al centro de agentes, se llama, porque no es un centro de derechos. No es un salón de derechos en sí mismo, ¿no? Es como ¿cuál es el nombre? El nombre es Literary Agents and Scout Center. Vale, pues el centro, en ese maravilloso inglés que soy incapaz de reproducir, el centro de scouts y de agentes literarios, ¿no? Es como el hormiguero de la feria, es como estar en la Bolsa de Nueva York, donde todo el mundo se mueve, y es un lugar muy privado donde, bueno, muy privado, entendamos muy privado, con miles de personas moviéndose y haciendo transacciones, transacciones o negocios, pero es una parte pequeña de la feria, pero una parte muy importante, quizás es por lo que más conocida es, ¿no? Y al final, el movimiento de ese centro es al final el que está marcando un poco la agenda editorial mundial del año, ¿no? Podríamos decir. Sí, el centro es importante por eso, pero no solo el centro. O sea, yo creo que la agenda mundial la marca la feria, que además es la feria de otoño, y los editores que publican libros los publican para Frankfurt, o en Alemania por lo menos está luego la feria de Leipzig, que es en primavera, y se publican los libros en primavera y los otros libros en otoño, y se lanzan en Frankfurt o poquito antes, que luego se venden a partir de ahí y para Navidad. O sea, es como en España, que tienes el Sant Jordi y la Feria de Madrid o lo que sea, ¿no? Pero que vamos, que los libros que se lanzan para esa fecha específica. Es importante constatar también que el Centro de Agentes Literarios es el corazón de la feria, porque ahí es donde están cada media hora en reunión constante esos agentes literarios que están vinculados a autores, a editores internacionales, etcétera. O sea, es la internacionalización de la literatura tiene lugar ahí, pero también se venden los stands. O sea, que no es que se venda solo en el Centro de Agentes Literarios. O sea, también hay editores que venden directamente a otros editores sin pasar por un agente. Y vamos a hablar de esos stands, que también es importante, pero vamos a hablar también de las oportunidades o de esos programas que ofrece Frankfurt y del que editores, principalmente latinoamericanos, españoles, pero principalmente latinoamericanos, han sido beneficiarios a lo largo de estos años. Tenéis abiertos una diversidad de programas, que es un incentivo interesante para que la gente descubra Frankfurt. Y como hemos podido comprobar, la gente vuelva a ir a Frankfurt, porque una vez que lo conoces te das cuenta de cómo cambia también tu paradigma respecto a la industria. Sí, en Frankfurt tenemos el Frankfurt Invitation Program, que es un programa de invitación que se viene realizando desde hace más de 50 años. No sé la fecha exacta, pero tiene más de 50 años. Y ese lo podemos realizar
por el apoyo que tenemos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Yo tengo datos de los últimos 15 años, porque estoy a cargo de ese programa, y me he tomado la libertad de ver un poco las cifras, porque en ese programa se invitan a editores independientes de países en vías de desarrollo, diríamos, donde incluimos a América Latina. Generalmente están también países asiáticos, hay países africanos, hay algunos países árabes. Durante una época hubo también países del este de Europa. Últimamente no, porque hay otro programa que incluye a Ucrania y a estos países vecinos, entonces lo hemos sacado de este programa porque no tenía sentido. Pero en los últimos 15 años puedo afirmar que hemos invitado a 75 editores latinoamericanos. Luego, otro programa que hay, que es el Frankfurt Fellowship, que en ese tenemos un pequeño apoyo del Ministerio desde la pandemia, antes no lo teníamos, lo financiaba la feria. En ese fellowship se han apoyado la presencia de 46 editores. Es diferente este programa porque aquí no son solo independientes. El programa es distinto, hay que financiarse el viaje a Frankfurt, eso no lo pueden hacer todos, entonces obviamente hay países que ahí no entran en ese programa, porque igual hay grandes como pequeños editores, es una mezcla, pero por ejemplo puedo destacar que la mayoría de los que han participado en el fellowship son de Brasil o Argentina, México, y ya luego ya sigue Colombia. Pero en lo que es el Frankfurt Invitation Program, ahí sí, ahí hemos tenido gente, por ejemplo, de Costa Rica, de Cuba, de Ecuador, de Guatemala, de Nicaragua, etcétera, ¿no? Uruguay, Venezuela. Estamos hablando de más de un centenar de editores a lo largo de un periodo relativamente corto de tiempo, latinoamericanos que han pasado por Frankfurt gracias a estos programas. Muchos de ellos, como hemos tenido bueno, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de constatar, repiten, bien sea, y ahora es lo que vamos a hablar, a través de los pabellones o como visitantes profesionales o a través de los pabellones de sus países, ¿no? Sí. Lo cual da un poco el sentido ese de continuidad. Sí. No es voy a vivir la experiencia como si fuera una residencia de autor, que ya que me lo han pagado, pues la aprovecho, sino que se está generando iba a decir necesidad, pero no es la palabra, ¿no? Se está generando una costumbre en la cual estos editores, es que venimos de una mesa redonda y lo hemos visto antes, o sea, a la gente a lo mejor le cuesta entenderlo, que comentaba John Naranjo, de Rey Naranjo Editores, que él, una vez que fue, va todos los años, porque lo tiene marcado en su agenda, tiene marcado su presupuesto, porque sabe que gran parte de su negocio editorial lo va a realizar a través de Frankfurt, ¿no? Sí, y de ahí, o sea, aparte de que en estos grupos, que generalmente pues a lo mejor son desde unos 16 a 20 editores los que van cada año, según la situación del presupuesto y los gastos implicados, por ejemplo, ahora con la subida de los vuelos, de los hoteles y todo eso, pues seguramente hay que reducir un poco, pero es siempre un grupo que pasa como 2 semanas juntos. Entonces es como un grupo de amigos o que se convierten en amigos y que después hay una complicidad entre ellos que les ayuda en todo tipo de negocio editorial de cara al futuro, porque es uno de cada país. O sea, es interesante que se encuentren en Frankfurt una editora colombiana con un editor mexicano para luego organizarse para un premio latinoamericano en Estados Unidos. O sea, eso pasa en Frankfurt y los dos son de América Latina. Y luego es esa red que se crea, ¿no? Nos une la literatura, nos une la buena literatura, nos une las historias y la alegría que da, ¿no? Llegar a Bogotá y encontrarte con tu compañero mexicano que conociste en Frankfurt, que luego has seguido con él en contacto en Guadalajara, esos proyectos de coedición que estamos viendo, esos proyectos de premios que tú antes mencionabas, bien sean de ficción, de no ficción, conjuntos, o sea, se genera ese sentimiento de unión en el cual
quizás en nuestro día a día yo soy muy colombiano, yo soy muy español, pero en Frankfurt somos latinoamericanos, hablamos un mismo idioma y se nos conoce y somos uno y lo estamos exportando, ¿no? Creo que eso es Sí. una de las puntos. Y luego te quería preguntar, Marifé, porque yo sí sé que especialmente tu interés, pero sobre todo, y de la feria, por supuesto, o bueno, de la feria, ¿no? En este caso vamos a separar, ¿no? Frankfurter Buchmesse Empresa, Frankfurter Buchmesse Feria, con otras actividades que exceden la feria de Frankfurt, exceden los días de feria, como son otros programas, como pueden ser otros eventos, como pueden ser los Conte, que estáis trabajando bastante en América Latina. Corrígeme si me equivoco, sé que ha habido Contec en México, sé que ha habido Contec en Argentina. No sé si tenéis en mente algún país más. Sí, bueno, Contec empezó en Brasil. Bueno, sí, cierto. O sea, y entonces en aquel momento era una época en la que en Brasil, primero, la tecnología era lo que en aquel momento estaba preocupando a todo el mundo. Y en Brasil había mucho interés en ello y además mucho interés en digitalizar educación, etc. Entonces empezó como un encuentro donde traíamos a profesionales internacionales a Brasil para intercambiar experiencias en esos ámbitos, educación y tecnología. Y después fue evolucionando ya. Nos concentramos en infantil, nos concentrábamos en otros temas. De Brasil, creo que el siguiente lo hicimos en Brasil hicimos muchos. Estuvimos en Río, bueno, en São Paulo, por supuesto, varios. Hicimos uno en Río, que también estuvo bien. Hicimos uno en Porto Alegre, en Canoas. Hicimos uno en Belo Horizonte. Bueno, varias actividades. En Belo Horizonte, por ejemplo, incluimos ya el tema audiovisual, la telenovela, con Valsir Carrasco, que participó, que era un crack entonces en la telenovela brasileña. Después estuvimos en Colombia, en Medellín. Lo organizamos poco antes de la feria de la fiesta del libro en Medellín. Y ahí los ejes eran libro infantil, y por nombrar a gente de aquí de Colombia, teníamos a todo el sector infantil liderado por María Osorio de Babel, apoyándonos en esto. Por otro lado estaban los editores universitarios, que aquí son tan increíbles, ¿no? O sea, la red de ASEUC. Clave la red de ASEUC en el mercado editorial colombiano. Absolutamente. Y ahí el socio más importante, obviamente, en ese momento era el presidente de ASEUC, que era Juan Felipe Córdoba Restrepo. Universidad del Rosario. Universidad del Rosario. O sea, con ellos dos y otra gente lanzamos Contec en Medellín. De Medellín pasamos a México, porque hubo una mesa que venía de México y querían replicar la actividad en México. Entonces pasamos a México. Lo hicimos en el Centro de Cultura Digital, el primer evento en México, siendo el año dual Alemania-México. Y aquel año el programa, aparte de una persona que trajimos del área de juegos de Finlandia, la que trabajaba en Kaiken, todos los demás en alemanes. Y los temas que trajimos era storytelling, self-publishing, no me acuerdo qué más. Hicimos varios metadatos, ya empezamos entonces, y todo tenía, aparte de las mesas redondas y tal, había conversaciones con los expertos, que son formatos que hemos ido manteniendo, y talleres. Y salió súper bien. Y ya a partir de ahí lo hicimos cada año en México. Y este año, esto todavía no se ha publicado, pero bueno. Os lo cuento ya. Si lo estáis viendo, pues tenéis dos opciones. Os tapáis los oídos si queréis mantener el silencio, pero no lo va a contar Marifé. Lo vamos a contar igual. Este año haremos un Contec en Santiago de Chile. Interesante también. Y el de Argentina no lo hemos olvidado. El año pasado verdad, el de Argentina. No, en Argentina hemos estado 2 veces. En Argentina hicimos 2. De hecho, alguien contaba el otro día que había conocido a Kurt Tillen en Argentina en un Contec que hicimos allí, y no fue el último, o sea, fue el anterior. En Argentina se han hecho 2 dentro de la Feria del Libro de Buenos Aires. De todas formas, también es curioso, como estáis viendo, cómo Contec también se contagia un poco, o sea, como lo que estamos hablando de editores.
conozco a un mexicano en un Contec, quiero llevarme Contec a México. Es un poco lo que hablábamos antes de que somos familia, digámoslo así. Al final nos une lo que nos une, que en este caso son las buenas historias. Vamos a tener que ir cerrando, pero sí es importante. Creo que es muy importante. Uno, recuérdanos las fechas de la feria de Frankfurt para la gente de este año. No nos acordamos de la feria de Frankfurt. No. Sí, creo que es el 16 al 20 o algo así. La tercera semana de octubre. Sí, yo juraría que también que es el 16 al 20, no tengo el calendario. Tenéis que entendernos, somos dos españoles en Bogotá recién llegados con jet lag. Pero... Con 7 horas de diferencia, pero yo tengo aquí un calendario en papel y os lo voy a decir exactamente. A ver, el 16 es miércoles. La feria se inaugura el 15, que es martes, y termina el domingo 20 de octubre. Bueno, casi, del 15 al 20. Que tenemos a Italia como país invitado de honor este año. Así es. Tras Eslovenia el año pasado. Que la importancia del país invitado de honor es enorme. Y que el año que viene es Chile. No. Ah, no, perdón. El año que viene es Filipinas. Me he comido un año, me he soltado un año. No, más. El año que viene es Filipinas, después es la República Checa y en el 27 es Chile. Pero lo habéis anunciado este año. Se ha anunciado este año. Sí, se han anunciado todos. O sea, se han firmado todos los contratos y se ha anunciado. Sí. Bueno, que otro país de habla hispana después de España, que fue el último, volverá a Frankfurt en 2027, hemos dicho. Y la importancia que tiene para el sector es vital, que aún estéis a tiempo todos de ponerlo en vuestras agendas y que si no, pues que a través de la página de Frankfurter Buchmesse, me está saliendo un alemán hoy que... Te vamos a contratar. Me vais a contratar. Yo que solo sabía decir es vai via vite. Voy mejorando mucho. Podéis encontrar toda la información no solo sobre la Feria de Frankfurt presencial, hay muchos eventos que se van a poder ver online y participar de ellos online. Todo este resto de eventos que se van organizando con este nuevo Contec que se va a hacer también en Santiago de Chile, que acaba de anunciar Marifé como primicia y que creemos que es muy importante. Yo no sé si tienes alguna invitación para hacer a la gente que nos está viendo o escuchando, editores de toda Latinoamérica, para que vayan, para que se acerquen a Frankfurt. Este es el momento. Sí, bueno, yo creo que ir a Frankfurt puede causar algo de respeto cuando no se conoce y todo el mundo habla que es tan grande y que es tan complejo. Sí es verdad que hay que por lo menos entender inglés y darse a entender un poquito en inglés también, pero tampoco debe ser asustador, como nos lo han confirmado muchos otros que han participado, y es importante estar solamente para ver qué hacen otros que son más o menos como yo, inspirarse en lo que ven, ya sean las portadas de los libros de, qué sé yo, los editores franceses o los nórdicos o lo que sea, participar en las actividades que hay allí y orientarse en un primer viaje que se haga. No esperar demasiado, porque todo esto va también con una cierta cantidad de paciencia, y seguir trabajando en todas esas redes que se puedan hacer, en toda esa gente que se pueda ir conociendo en las ferias, no solo en Frankfurt, obviamente. Sí, porque son 5 días intensos en todos los sentidos, pero que luego se van alargando a lo largo de toda una vida profesional. Pues nada, muchas gracias Marifé por dedicarnos tu tiempo, que sabemos que cuando uno va de visita a una feria internacional es mucho menor porque las agendas son ocupadas, y muchas gracias a todos vosotros por estar al otro lado de la pantalla o con vuestros cascos escuchándonos, y nos vemos en el próximo episodio de este podcast de Publishers. Muchas gracias.